Blaise Pascal, el famoso matemático francés, escribió: todos los hombres buscan la felicidad. No hay excepciones. Aunque empleen métodos diferentes, todos pretenden el mismo fin. La causa de que unos vayan a la guerra y otros la eviten es el mismo deseo en ambos, visto de diferente manera. La voluntad nunca da paso alguno que no vaya encaminado hacia este objetivo. Esto es lo que motiva cada acción de cada ser humano, aún de aquellos que se ahorcan. Parece mentira, pero la búsqueda de la felicidad es lo que nos impulsa en cada cosa que hagamos. Pero como la historia ha mostrado y la experiencia nos ha enseñado, hay caminos que nos pueden llevar a la felicidad y hay caminos que, aunque aleguen ser el camino a la felicidad, de verdad nos llevan en la dirección opuesta. Es interesante que la primera pregunta que el libro de Salmos trata es básicamente esa pregunta: ¿cuál es el camino a la verdadera felicidad? Salmo 1 no nos va a dar una respuesta exhaustiva a esa pregunta, pero sí nos da una respuesta clave, una respuesta fundamental. Vamos a analizar el Salmo 1 para poder conocer cuál es ese camino a la verdadera felicidad. El Salmo empieza: bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y noche. Será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. No así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. Por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos, porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá. Este salmo fue escrito para dar una introducción al libro de Salmos. De hecho, muchos eruditos creen que los Salmos 1 y 2 formaron un solo salmo y servían como la introducción general a toda la colección de salmos. Una razón por qué se cree esto es porque el primer salmo empieza con bienaventurado y el Salmo 2 termina con la misma palabra, bienaventurado. La palabra que se traduce bienaventurado en ambos textos es una palabra que tiene la idea de la persona feliz. Pero no esa felicidad pasajera que se ve en el mundo, que sube y baja, que viene y se va. Tampoco se trata de una persona que se siente bien porque sus circunstancias son favorables o algo por el estilo. Más bien, la idea es que el autor está reconociendo: así es la vida de la persona verdaderamente afortunada. O sea, el propósito de este salmo es mostrarnos cuál es el camino de la vida óptima, de la vida realmente próspera y por ende, la vida feliz. Notarás que una característica de los salmos y de toda la literatura sapiencial es que presenta dos caminos: el camino de los justos y el camino de los malos. Ambos caminos están delante de nosotros, llamándonos a seguir su senda, pero solo un camino nos puede llevar a la felicidad, mientras el otro, aunque promete una buena vida, nos defraude y termina siendo el camino a la muerte. Entonces, los salmos nos enseñan que realmente hay un solo camino que nos lleva a la felicidad. Es el camino de los justos, el camino de Dios. Salmo 1 es un excelente ejemplo de esta característica. Salmo 1 hace un contraste marcado entre estos dos caminos, el de los justos y el de los malos. Nos invita a escoger el mejor camino, el camino que nos va a llevar a la verdadera felicidad. Bueno, con este trasfondo en mente, vamos a considerar tres diferencias entre el camino de los justos y el de los malos, con la finalidad
de que nosotros estemos totalmente convencidos de que el mejor camino es el camino de Dios, el camino de los justos. Entonces, 3 diferencias entre el camino de los justos y el de los malos. La primera diferencia es las influencias principales sobre sus vidas son diferentes. La primera diferencia entre el camino de los justos y el camino de los malos es que las influencias principales de cada una son diferentes. En los versículos 1 y 2, el salmista revela cuáles son las principales voces, o sea, las fuentes de dirección, de sabiduría que se encuentran en cada uno de estos 2 caminos. Primero, noten las influencias principales del camino de los malos en el versículo 1. Bienaventurado el varón que no anduvo en consejo de malos, ni estuvo en camino de pecadores, ni en silla de escarnecedores se ha sentado. Ahora, ¿cuál es la influencia guiadora principal en el camino de los malos? O sea, ¿a quiénes se acuden para encontrar una orientación para su vida? El autor usa 3 líneas de paralelismo. Es decir, 3 líneas que básicamente enseñan la misma realidad, pero donde cada línea hace más completa la idea. Mira cuáles son las voces más fuertes en el camino de los malos. El autor menciona primero el consejo de los malos, es decir, los planes de los impíos, las ideas de los que no conocen a Dios. Segundo, el autor habla del camino de los pecadores. La idea es obvia, ¿no es cierto? Se trata de los que viven en contra de la voluntad de Dios, que no viven conforme a lo que Dios quiere. La gente que no tome en cuenta la instrucción de Dios. Finalmente, el autor menciona la silla de escarnecedores. Este término es el más gráfico. Se refiere a los que se burlan de Dios y las cosas de Dios. Ellos son los arrogantes, que no quieren saber nada de la palabra de Dios. Entonces, con sus bocas contradicen todo lo que es importante ante Dios. El salmista dice que los justos se separan lejos de todas esas influencias. Ellos no buscan sus consejos, no se paran en su presencia para aprender de ellos y no se sienta a escuchar sus críticas y sus burlas. Los justos no se acuden a esa clase de gente para encontrar su guía para la vida diaria. Ese camino es el camino de los malos, el camino de los que no conocen a Dios ni les importa su voluntad. Entonces, ¿cuál es la voz más fuerte, el consejo más buscado, la influencia principal de los justos? El salmista nos dice en el verso 2. Y es un gran contraste, ¿no es cierto? Él dice, sino que en la ley de Jehová está su delicia, y en su ley medita de día y de noche. Los justos se alejan totalmente de los consejos torcidos y mundanos de la gente de este mundo, pero corren con ganas, buscan con ansias los consejos de Dios. Tal es así que el autor dice que ellos encuentran su verdadera delicia en la ley de Dios, la Torá. En esa ley ellos meditan, ellos llenan sus mentes y sus vidas con esa palabra hasta que llega a ser el verdadero ambiente que rodea todas sus vidas. Ahora, es importante entender que la frase la ley de Jehová puede significar varias cosas. En primer lugar, puede referirse al Antiguo Testamento. Por ejemplo, cuando se habla de la ley y los profetas. O sea, tiene en mente todo el Antiguo Testamento. Pero también puede referirse solamente a los primeros 5 libros del Antiguo Testamento, el Pentateuco. Además, ley puede referirse a la ley de Moisés, es decir, el antiguo pacto que abarca los 10 mandamientos y las otras leyes que acompañaban ese pacto que Dios hizo con la gente de Israel. Finalmente, el término ley puede tener un sentido muy general y apunta la instrucción, las enseñanzas de Dios en todo sentido. Ahora, me parece a mí que
Ese es el significado que el autor del Salmo 1 tiene en mente, la última. La persona verdaderamente feliz es la persona que encuentra su deleite en la instrucción que viene de Dios. Su gozo, su pasión, lo que ocupa su atención son las enseñanzas que Dios ha dado. Esa es la influencia principal que sirve como una guía para toda su vida. Como tú puedes ver, hay una gran diferencia entre lo que guía la vida en el camino de los malos y lo que guía la vida en el camino de los justos. Por un lado, vemos todas las ideas torcidas, las opiniones y consejos de los que han rechazado a Dios, que se burlan de Él, que no lo conocen. Pero el otro lado es diferente. Tenemos la sabiduría que viene de Él, que es creador de la vida, de Él que ha diseñado el ser humano y ha planificado la historia. El salmista pone delante de nosotros los dos caminos y nos invita a escoger. No obstante, el autor nos dice, mira, el camino que te va a llevar a la verdadera felicidad, a la vida óptima, a la vida afortunada, es el camino de los justos. No pierdes tu tiempo orientando tu vida según los consejos de los malos. Llena tu vida bañándote en las instrucciones de Dios. Aquí están las dos opciones, los dos caminos. Escoge tú. ¿Cuál de los dos caminos vas a tomar? Hoy en día encontramos demasiada gente, aún muchos que se titulan cristianos, que prefieren invertir la mayoría de su tiempo asimilando los consejos del mundo no creyente. Se adquiere conocimiento, se desarrolla prioridades, se formula valores a través de horas y horas metidos en TikTok o Twitter. Se encuentra su perspectiva sobre la vida, sobre la historia, sobre la moralidad, sobre todo en la vida por las noticias de Facebook, de Instagram y de YouTube. Pocos leen los libros, pocos hacen una investigación profunda, pocos usan discernimiento cuando buscan respuestas. Somos una cultura guiada por inexpertos, por cosas espontáneas, por lo que está de moda. Y la Biblia está escondida en el cajón más lejano. Estamos viendo toda una cultura de personas, aún de muchos cristianos, siendo orientadas netamente por influencias mundanas y superficiales. No son como los justos, deleitándose en la instrucción de Dios, sino son como los malos bañándose en los consejos de los escarnecedores. Por eso hay tan poca felicidad. Hemos escogido el camino equivocado, el que parece llevarnos a la vida, pero en verdad nos va a llevar en la dirección opuesta. Lo que el autor de este salmo quiere hacernos ver es que el camino a una vida fructífera, una vida próspera, una vida de verdadera felicidad y de fortuna, es la vida donde el consejo central que dirige, que orienta, que organiza y que mueve nuestros pasos es la palabra de Dios. Esa es la fuente genuina de sabiduría. ¿Cuál es la influencia principal guiando tu vida, hermano, hermana? Si deseas encontrar la verdadera felicidad, no la vas a encontrar sentándote por largo tiempo asimilando las ideas de los que se burlan de Dios. Más bien, tienes que sumergirte en el río de las verdades de Dios encontradas en su palabra. Esa es la primera diferencia entre el camino de los malos y el de los justos. La influencia que orienta sus pasos es totalmente diferente. La segunda diferencia es que los frutos producidos por sus vidas son diferentes. Los frutos producidos por sus vidas son diferentes. En los versos 3 y 4 tenemos este segundo contraste. Primero, ¿cuál es el fruto del camino de los justos? El autor dice, será como árbol plantado junto a corrientes de aguas, que da su fruto en su tiempo, y su hoja no cae, y todo lo que hace prosperará. La idea es que la persona que vive según el consejo de Dios va a florecer,
va a vivir una vida fructífera y va a vivirla al máximo. La imagen que el autor utiliza para hacer esta comparación es la de un árbol. El clima de Palestina, por lo general, era árido. Si un árbol iba a crecer e iba a producir frutos, necesitaba ser nutrido constantemente. Eso significa que tenía que tener una conexión con una fuente de agua. Si no estaba plantado cerca del agua, durante largos tiempos que la tierra de Palestina tenía sequedad, el árbol no iba a sobrevivir. O por lo menos no iba a producir fruto. Pero cuando se planta un árbol al lado de un arroyo o cerca de un río, el árbol echa sus raíces y echa las raíces muy abajo y bebe el agua y la vida corre en sus ramas y produce los frutos que debe producir en el tiempo preciso cuando debe brotar. Llega a cumplir su propósito, llega a prosperar en su función. El salmista dice que así es la persona que orienta su vida por la instrucción de Dios, que camine en el camino de los justos. Su vida bien nutrida tiene la vida de Dios corriendo en sus venas, produciendo los frutos que debe producir en el momento cuando debe brotar. Esa persona va a prosperar en todo. Es decir, llega a cumplir su propósito. Llega a ser fructífero, llega a brotar con la verdadera vida de Dios. Esa persona no va a ser derrotada, no va a darse por vencida cuando las cosas le van mal. Todo lo que hace va a realizar la meta intencionada, reflejar las maravillas de Dios. Como ha escrito un erudito, así como un árbol con un suministro constante de agua florece naturalmente, así también la persona que evita el mal y que se deleita en la Torá naturalmente prosperará. Porque esa persona está viviendo dentro de las pautas establecidas por el Creador. Así la prosperidad de los justos refleja la sabiduría de una vida vivida según el plan del dador de toda la vida. Pero las cosas no son así para los que andan en el camino de los malos. El autor dice en el verso 4, no así los malos, que son como el tamo que arrebata el viento. ¿Entienden la imagen que él pinta? La imagen es de un agricultor trillando el trigo para separar el grano que era sumamente útil y el tamo, la paja que no servía para nada. Se levantaba el tamo con su trinche, dejando que el viento lo llevara, y así dejando atrás solamente el grano de trigo, lo que tenía valor, lo que era útil. La razón por la cual el viento podía llevar el tamo es porque no pesa nada, no tenía raíces y no valía nada. Los justos son árboles bien plantados, frondosos, fuertes, pero los malos nada más que paja seca, llevado por el viento, sin raíz, sin fuerza y por ende sin frutos. El camino a una vida de verdadera felicidad, una vida próspera, es el camino de los justos, donde se vive en base a la palabra de Dios, donde se nutre siempre de sus consejos y el resultado es una vida fructífera, una vida próspera y feliz. Pero todo el opuesto es el camino de los malos. Ellos reciben sus consejos de los impíos y rechazan o ignoran los consejos de Dios. Por ende, sus vidas no son fructíferas, no prosperan. Por ende, no experimentan esa misma felicidad que Dios ofrece. Finalmente, llegamos a la tercera diferencia entre el camino de los malos y el de los justos. El destino de sus vidas es diferente. El destino de los que van por el camino de los malos y el destino de los que van por el camino de los justos es un destino totalmente diferente. El autor demuestra este último contraste en los versículos 5 y 6. Y dice, por tanto, no se levantarán los malos en el juicio, ni los pecadores en la congregación de los justos. Porque Jehová conoce el camino de los justos, mas la senda de los malos perecerá.
El autor dice que los malos no van a levantarse en el juicio. Ahora, la mayoría de los eruditos dirían que el juicio al cual se refiere el Salmo 1 no es el juicio final, sino una clase de juicio que acontecían en el día a día del pueblo de Dios. La idea parece ser que los malos que son como paja, que realmente no tienen peso, que no tienen la sabiduría de la palabra de Dios, de la ley de Dios, no iban a tener una voz importante en la toma de decisiones del pueblo. Es más, el Salmo dice que no van a tener lugar en la congregación de los justos. O sea, realmente no son parte del pueblo de Dios, no pertenecen. Entonces, no hay lugar para ellos. Son desubicados, cero en cuanto a una contribución importante, una voz sabia para el pueblo de Dios. Ellos simplemente no encuentran su hogar en medio de los santos. Son excluidos. Están sin casa. Y eso es un lugar triste, una situación inesperada y no deseada. Por el contrario, el salmista dice que el Señor conoce el camino de los justos. Conocer en ese sentido significa más que algo intelectual. Dios está íntimamente involucrado con el camino de los justos. Él ama ese camino y bendice a todos los que vayan por esa senda. Él participa activamente con los que caminen por ahí. El camino de los justos es el camino de Dios, el camino asfaltado por la verdadera palabra de Dios. Pero noten lo que el autor dice del otro camino. Mas la senda de los malos perecerá. Aquí llegamos a la conclusión trágica, el clímax del tema. Empezamos el salmo con la imagen de los pecadores sentados cómodamente al lado de ese camino, transmitiendo sus consejos a los viajeros. El salmista nos decía que esos consejos no nos iban a llevar a ningún lugar, a nada bueno. Y ahora vemos el porqué. Ese camino, aunque popular, aunque parezca interesante, aunque esté de moda, aunque nos prometa cosas bonitas, es una senda recontra peligrosa, una senda que nos lleva a la perdición. Es la senda de los malos, es el camino a una vida desastrosa. El final de todos aquellos que transitan por ese camino de los malos es la destrucción final. Esa gente no tiene casa, no tiene hogar, no tiene esperanza. Su destino es horrible. Mas no el camino de los justos. Dios conoce ese camino y bendice ese camino. Hermanos, el mensaje de este salmo es bastante claro. Hay dos caminos ante nuestros ojos. El camino de los malos y el de los justos. El salmista nos invita a escoger, pero él mismo nos aconseja que evitemos el camino de los malos y que vayamos por la senda segura, el camino de los justos. El final de la senda de los justos es vida, es un hogar, es la presencia y favor de Dios. El final de la otra senda es la destrucción. Cuando el Señor Jesús terminó su sermón del monte, Él también hablaba de los dos caminos, ¿se acuerdan? Él decía, entrad por la puerta estrecha, porque ancha es la puerta y espacioso el camino que lleva a la perdición, y muchos son los que entran por ella. Ese es el camino de los malos, el camino de los pecadores. Pero Jesús continúa. Porque estrecha es la puerta y angosto el camino que lleva a la vida, y pocos son los que la hallan. Eso es el camino de los justos. Tal como con el salmista, el Señor Jesús nos dice cuál de los dos caminos debemos tomar. No hay misterio, no se puede tener confusión. De hecho, aprendemos que Cristo mismo es el camino. Él es la senda a la vida eterna. Si sigues a Cristo, si pones tu fe en Él, si son sus instrucciones que guían tus pasos, que orientan tu vida, Él te va a llevar a la vida eterna. Pero si sigues a la guía de este mundo, el camino de los malos, ese camino te va a engañar y finalmente te va a llevar a la destrucción.
Escuchen las palabras del Señor Jesús en Mateo. Cualquiera pues que me oye estas palabras y las hace, le compararé a un hombre prudente que edificó su casa sobre la roca. Descendió la lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y golpearon contra aquella casa y no cayó, porque estaba fundada sobre la roca. Pero cualquiera que me oye estas palabras y no las hace, le compararé a un hombre insensato que edificó su casa sobre la arena y descendió lluvia y vinieron ríos y soplaron vientos y dieron con ímpetu contra aquella casa y cayó, y fue grande su ruina. Hermanos, ante tus pies hay dos caminos. Un camino que lleva a la verdadera felicidad, la vida próspera que solo Cristo te puede dar, o el camino a la muerte. El camino de los pecadores que, aunque promete la libertad y la felicidad, finalmente te lleva a la perdición, a la destrucción total. Escoge el camino que vas a seguir. Escoge el camino de Cristo, porque es el camino a la verdadera felicidad. Que Dios te bendiga.